Saludos cordiales, estimados participantes. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy, en donde vamos a discutir aspectos resaltantes acerca del diseño y dimensionamiento de intercambiadores de calor. En este caso particular hablaremos de la codificación ASME y TEMA. ¿A qué se refieren estos elementos tan importantes para poder diseñar y dimensionar intercambiadores de calor? Muy bien. El ASME es una organización muy importante de una asociación de ingenieros mecánicos en los Estados Unidos, en donde en base a la experiencia o experticia en el funcionamiento, desempeño, problemáticas, cuellos de botellas que se presentan en el intercambiador de calor, establecieron una codificación para poder seleccionar o colocar elementos dentro del equipo de forma adecuada para garantizar una óptima operación y eficiencia del mismo. También existe una norma ampliamente utilizada para el diseño de intercambiadores de calor, que es la norma TEMA. El tema está vinculada a una asociación comercial de fabricantes de intercambiadores de calor Carcasa Tubo. Ellos son pioneros en la investigación y desarrollo de intercambiadores de calor con más de 70 años de experticia. Las normas y software, particularmente del tema, ha logrado aceptación a nivel mundial y es una autoridad en lo que se refiere al diseño mecánico de intercambiadores de calor carcasa tubo. Entonces, en base a ello, vamos a trabajar la presentación del tema número 5. El contenido que está enmarcado para el mismo contempla el objetivo, que es evaluar todas las normativas, bueno, por lo menos las más importantes con respecto al diseño y dimensionamiento de intercambiador de calor. Discutir temas acerca de estos criterios y también adentrarnos un poco más a elementos, bien sea hojas de Excel y simuladores de proceso, en particular el Aspen HYSYS y el Exchanger Design Rating. Trabajar aspectos resaltantes como sería vincular diferentes opiniones de autores como los que tenemos dentro de la plataforma, en caso del diseño de equipos de transferencia de calor, en el libro de CER y el libro de Kerr, ¿okay? Que son libros característicos para diferenciar distintos aspectos del diseño de intercambiadores de calor. Igualmente los invito a consultar todo lo que sería la temática almacenada dentro de la plataforma y bueno, vamos a ir desarrollando poco a poco la evolución de esta temática que es importantísima, vital para nosotros como ingenieros de diseño. Entonces, fíjense, ¿qué es el código A? Vamos a hablar un poquitico acerca de él antes de entrarnos. Es el más empleado dentro de lo que sería el diseño de intercambiador de calor. Se logra tener aspectos bien resaltantes como serían especificaciones, fórmulas de diseño y criterios para construir de forma óptima y eficiente un intercambiador de calor. Todas lo que serían las características del proceso y la operatividad en planta del equipo. También abarca elementos constituyentes. ¿Qué elementos constituyentes? Todo lo que se refiere a la construcción de intercambiadores de calor está normalizado por la TEMA, la cual se refiere a las características mecánicas y térmicas para el diseño del equipo. También abarca lo que serían las diferentes condiciones para su operatividad. Abarca todo lo que sería el diseño y operación de calderas y recipientes a presión y también evalúa aspectos con respecto a la seguridad del equipo. ¿Okay? El tema tiene un aspecto bastante enfocado en lo que el intercambiador carcasa. Muy bien. Con respecto al código ASME, el código ASME se basa en 3 subsecciones que contemplan requisitos generales, métodos de diseño y fabricación de equipos a presión y clasificación de materiales. Con respecto a la subsección A, abarca requisitos mínimos concernientes a materiales, diseño, abertura, refuerzo, superficie reforzada, fe y apoyada, ligamentos, fabricación e inspección de pruebas, reportes y dispositivos de alivio de presión. También aclara condiciones con respecto al diseño, condición más crítica, para garantizar la operación normal del equipo.
Propone diversas ecuaciones de diseño para carcasa y tubo a diferentes condiciones de presión interna y externa. También contempla diseño de tapas, materiales y demás aspectos con respecto al espesor mínimo del equipo, sin contemplar ahí aspectos de corrosión. Aquí continuamos con respecto a la subsección A. En la subsección A podemos ver también aspectos como aberturas y refuerzos, superficies reforzadas y apoyadas, ligamentos y fabricación. Inspección y prueba, que define aspectos importantes para saber las condiciones máximas de presión que pudiera operar en el equipo. Inspección, estampado y reporte. Contempla todo lo que sería el desglose de los datos de operación del equipo. Características con respecto al alivio de presión. Es un aspecto también bien resaltante para la adecuada operación de un intercambiador de calor, ¿no? Con respecto a la subsección B. En la subsección B se tratan requisitos mínimos para el método de fabricación. Se habla de soldadura, se habla de todo lo que sería construcción con respecto a este aspecto, diseño, exámenes de radiografía y de ultrasonido, ¿ok? Para garantizar la operatividad del equipo. También se habla de temperaturas de soldadura, tipos de corte, limpieza, tolerancia, procedimientos de soldadura, tipos de prueba, fabricación por forja, condiciones de presión, entre otros elementos. En la subsección B, disculpen, ¿qué aspectos se trabajarán? Bueno, aquí tenemos todo lo que se refiere a materiales de construcción. Si está el equipo trabajándose con una aleación característica o con acero al carbono. Si se habla de materiales que son no ferrosos, entre otros elementos. Tras los requisitos a cubrir por los recipientes a alta presión, se complementan tablas de valores admisibles para el diseño. Si se manejan recipientes de hierro fundido, todo lo que se refiere a esfuerzos admisibles para el diseño. Otro aspecto importante está dentro de la normativa TEMA. Hablemos un poco acerca de lo que se refiere el tema. Como ya les mencioné, es una organización que busca un ojo hacia el futuro. ¿A qué me refiero yo aquí? Bueno, que son miembros activos que están conscientes de lo que sucede en el mercado con respecto al funcionamiento de intercambiadores de calor y la problemática. La organización interna incluye varias subsecciones que contemplan solución de problemas técnicos y mejoras al rendimiento del equipo. Este esfuerzo obviamente se hace en conjunto con una extensa red de usuarios para la resolución de problemas que van obviamente desde el diseño del equipo hasta su fabricación. También se hablan de aspectos resaltantes como aspectos como cuellos de botellas que se pudieran presentar en el equipo, bien sea por el tipo de soldadura, procedimientos de limpieza, aleación que se seleccione, condiciones de presión, entre otros elementos. Entonces, este esfuerzo de cooperación garantiza adición al valor del trabajo y hace un seguimiento desde el momento en que ustedes empiezan a tener la idea de incorporar ese equipo hasta que ya es una realidad. Entonces, si tienes ya un intercambiador de calor diseñado, fabricado, reparado, también puedes contar con la asesoría de esta organización, de este grupo de usuarios, ¿ok? Y te hacen ver o evaluar de una forma más analítica la operación de estos tipos de equipos, ¿ok? Lo que buscan simplemente es trabajar con las tecnologías de punta, las más avanzadas, ¿ok? ¿Qué aspectos son importantes con respecto al tema? Bueno, se habla de la nomenclatura, de la tolerancia de fabricación, de la fabricación en general, información de funcionamiento, instalación, operación y mantenimiento, normas mecánicas, vibración, relaciones térmicas, condiciones del fluido, información general y recomendaciones prácticas.
Dentro de las normas mecánicas se establecen criterios de los intercambiadores R, C y B. Si recuerdan de lo que vimos de intercambiadores R, C y B, estos están destinados el R a lo que sería la industria petrolera y petroquímica, el C a la industria en general y B para básicamente procesos químicos, ¿no? Deben de cumplir con la sección 8 y división 1 del A. Entonces, ¿qué criterios se deben de contemplar? Carcasas y tapas que se tratan los diámetros, tolerancias y espesores mínimos, diferentes tipos de deflectores, espesores, espaciamiento, protección contra las erosiones, identificar lo que serían características de construcción de los cabezales flotantes y de los empaques, vibración con respecto a como una condición de operación, ¿ok? ¿Qué elementos resaltantes debemos de tomar ahí? ¿Ok? Por lo menos si hablamos de la vibración, debemos de tomar especial atención a que pudieran haber vibración con respecto a el comportamiento del flujo, si es muy complejo, y también daños con respecto a la vibración y que pudiera generar fallas en la operación del equipo. Entonces, dentro de las normativas mecánicas para el intercambiador de calor, debemos de tomar especial énfasis en el diseño de los espejos de tubo, definir las ecuaciones de flujo, de cálculo de los espesores, proporcionar los métodos de cálculo de elementos flexibles de la carcasa, evaluar aspectos con respecto al diseño y diámetros de boquillas y características elementales en bridas, identificar la presión, pruebas, temperaturas del metal, normas admisibles para corrosión, con respecto a los tubos, lo que sería longitudes, diámetros, calibres, espaciamiento, el tipo de arreglo que se va a seleccionar en el intercambiador de calor, entre otros elementos, ¿no? La relación térmica también es un aspecto bastante importante, ¿ok? Y también la evaluación del ensuciamiento, y esto va a tomar un rol vital el tipo de fluido que se esté trabajando para mi proceso, ¿ok? El diferencial de temperatura media logarítmica también juega un rol importante para contemplar dentro del diseño. Propiedades físicas de los fluidos también es un aspecto bastante importante. ¿Por qué? Porque en función del fluido que se esté manejando, uno puede tomar previsiones, ¿ok? De dónde va, por dónde va a pasar el fluido, se va a pasar por la carcasa, se va a pasar por los tubos, temperatura, toxicidad, viscosidad, información general, bueno, entre otros elementos, ¿no? Muy bien, entonces, ya habiendo evaluado esto, vamos a hablar de un tema que es bastante importante, que sería la designación de los intercambiadores carcasa-tubo. Como ya les mencioné, se pueden clasificar dependiendo del tipo de servicio, si es para la industria petroquímica, si es de uso comercial o si son para procesos químicos. El tipo de cabezal que se esté manejando, si es estacionario, el tipo de, cómo se identifica, bueno, la codificación va depende de la ubicación de las letras, ¿no? Por lo menos si hablamos de la letra BEM, es un tipo de intercambiador de calor con arreglo bonete, y también está ubicado el tipo de cabezal posterior, la descripción completa de la carcasa, entre otros elementos que les voy a mostrar dentro de cuando compartan mi pantalla, ¿ok? Entonces aquí tenemos aspecto importante. Cabezal estacionario, letras A, B, C, D y N. Tipo de carcasa, letras E, F, G, H, J, K y X. Tipo de cabezal posterior, letras L, M, N, P, S, T, U, W. Entonces, la descripción completa vas a tener ahí, dentro del tema, la ubicación, o sea, de todos los elementos. Vamos a compartir pantalla para que lo alcancemos a ver.
que como les venía comentando, aquí vemos aspectos importantes en la normativa. Recomienda las tolerancias externas del tema, fabricación de componentes, espejos, bridas, tapas, soportes, hidrostática y neumática, esto está dentro de las pruebas de tema. Recomienda diferentes materiales para la fabricación de tubos, espejos, bridas, carcasas, cabezales, canal, soportes, empaques, tornillos. En la clase C se recomiendan diámetros y espesores para los tubos construidos de cobre. La tolerancia para el diámetro interno de la carcasa no debe de ser mayor al obtenido por el diseño, es decir, 1/8 de pulgada. La norma describe los diferentes tipos de mamparas, si son segmentadas, horizontales, verticales y frotadas. Bueno, estos son algunos aspectos que están dentro del material de apoyo, el tipo de empaque, los materiales de las barras, también la especificación de la boquilla y de la brida, el diámetro mínimo para los tornillos, ¿ok? El código ASME especifica los materiales y las normas para la construcción, como ya vimos, de recipientes a presión. Voy a ubicarle para que vean los arreglos. Aquí aparece, voy a colocarlos un poquito más grandes. Como les dije, aquí vienen los diferentes tipos de configuraciones, el cabezal estacionario, que ya lo hemos visto en otras clases, que sería de canal y tapa desmontable, esto con respecto a cabezal estacionario, el tipo de cabezal en el extremo frontal. En el B, casquete con cubierta integrada. C, canal integrado con cubierta desmontable. Y D, cierre especial a alta presión. En el tipo de carcasas, vemos de carcasa de un paso, que es el E, el F, que es carcasa de pasos con deflector longitudinal, el G, de flujo partido, o flujo dividido, flujo partido doble, que sería aquí disculpen, este es partido, que alcanzan a ver acá, y aquí está dividido. Servidores de caldera y flujo cruzado. Con respecto al extremo posterior de los cabezales o cabezotes, espejo flujo con cabezal estacionario A. En M, cabezal estacionario de espejo tipo B, de espejo fijo con cabezal estacionario N. T, cabezal flotante. U, haz de tubo en U y flotante sellado externamente, que sería el W. Por lo general, nosotros manejamos mucho el arreglo BEM, que sería casquete de cubierta integrada con carcasa de un paso y de cabezal de espejo, o sea, espejo fijo con cabezal estacionario. ¿Ok? Es una de las configuraciones más utilizadas. Entonces, sigamos estas recomendaciones, por lo menos. Esta información se las voy a compartir porque es bastante útil. Lo que sería las clases de aleaciones que deberían de utilizar, los diámetros, los materiales más recomendados para la fabricación de intercambiadores, las aleaciones más recomendadas, entre otros elementos. Bueno, entonces, en función de esto, los invito a revisar este material que va a estar almacenado dentro de la plataforma y vamos a seguir explicando, ya que ya hemos visto las consideraciones de diseño con respecto a ASME y a tema. Vamos a hablar entonces en clases posteriores el diseño de intercambiadores de calor utilizando simuladores de proceso, como cuáles simuladores de proceso como el Aspen HYSYS, que en base a datos de procesos podemos diseñar nuestro equipo colocando ciertas especificaciones, obviamente, y el intercambiador Exchanger Design Rating, que me hace lo que sería la hoja mecánica del intercambiador de calor. ¿Ok? Bien. Le voy a compartir rápidamente antes de cerrar la sesión. Vamos a ver si lo tengo aquí a mano. Antes de terminar de compartir. Una hoja de cálculo. O sea, de cálculo no, disculpen. Para ustedes especificar su intercambiador de calor. Ok. Ya la ubico. Vamos a hacerla rápidamente.
Igualmente esta hoja va a estar dentro del material de apoyo para que ustedes la puedan tener y puedan configurar sus equipos por ahí. Esta hoja es la que ustedes obtienen, obviamente, con todo el detalle de cuando van a elaborar su intercambiador de calor. En las herramientas que deseen, puede ser HTRI u otro equipo, ¿no? Ya procedo a compartirles. Igualmente esta hoja la voy a compartir para que ustedes puedan consultar con ella. La voy a maximizar. O sea, aquí vemos aspectos característicos que tenemos de nuestro intercambiador de calor dentro de nuestra hoja, en donde tendríamos lo que sería el nombre de la compañía, el tipo de formato o etiqueta, el número de proyectos, las revisiones que se le ha hecho al equipo, las unidades, si están unidades inglesas, unidades métricas, el tipo de intercambiador de calor, la serie, el área superficial del equipo, datos característicos como serían las corrientes de entrada y de salida, con respecto a qué, con respecto al fluido, la cantidad de fluido que va a pasar en el estado, si es estado líquido, si es estado vapor, esto cuando se maneja fluidos bifásicos, obviamente, si están las dos, están definidas las dos, o una sola. Densidad, viscosidad dinámica, conductividad térmica, propiedades físicas de los fluidos, obviamente, calor latente, temperatura normal, temperatura máxima de operación. También podemos tener, sobre todo eso está más que nada dentro del equipo, la temperatura máxima permisible, la caída de presión mínima permitida, la calculada, la velocidad del fluido, el número de pases que ustedes vayan a definir, el coeficiente de película, el coeficiente de ensuciamiento dependiendo del servicio del fluido, ¿ok? Si pasa por la carcasa o si pasa por los tubos, cuál es el fluido, eso lo vamos a ver de las tablas. Recuérdense que en el libro de cera aparecen todos estos coeficientes de ensuciamiento para su facilidad, ¿no? O sea, para que se les haga sencillo al momento de especificarlo, al momento de realizar un diseño de intercambiadores de calor. La tasa de calor o el Q, o el Duting, como lo quieran llamar, el factor de corrección, el diferencial de temperatura media logarítmica y el área superficial mínima requerida. ¿Ok? Esto con respecto a las condiciones de fluido, ¿no? O sea, propiedades. Ahora, con respecto a la construcción, vemos arreglos como la cantidad de tubos, el tipo de material, la longitud, el espaciamiento, aspectos como diámetro interno de la carcasa, diámetro interno de los tubos, presión permisible, máxima permisible, material de la placa donde van dispuestos los tubos, los soportes, el material del bonet, el tipo de arreglo que tiene en el intercambiador de calor, entre otros elementos. Y también hay que aparecer unas notificaciones en el caso de que se hagan algunas mejoras o algunos aspectos resaltantes, como si se maneja un fluido tóxico, sería bueno entonces especificarlo allí dentro de los datos. Ok. Entonces, bueno, si no quedan más elementos por explicar hasta ahora con respecto a las normativas, la próxima sesión va a tratar en todo lo que se refiere a el diseño de intercambiadores. Entonces, los invito a que una vez que se termine la sesión, consulten el material de apoyo y bueno, la próxima clase les estaré indicando algunos aspectos primordiales para la comprensión del diseño y el mantenimiento. Muchísimas gracias por su atención.